Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Aviario TV. Hoy quería hacer un vídeo un poquito especial dedicado a un compañero suscriptor que el otro día me preguntaba porque tenía un verdadero dilema, una situación que le preocupaba, y es que, bueno, él tenía que tomar la decisión, iba a tomar la decisión de que se iba a ir a estudiar fuera, y evidentemente tenía dudas sobre qué pasaría con el criadero, si tendría que dejar los pájaros, si podía encontrar a alguien que lo gestionara, si es posible gestionarlo a distancia, ¿no? Y entonces yo le quise ayudar y le quiero ayudar también con este vídeo porque yo realmente viví la misma situación que va a vivir él. Yo pues tengo el criadero desde los 12-13 años y en aquel tiempo pues no había problema porque yo vivía en la misma localidad donde estaba el criadero, yo estudiaba allí, el instituto se encontraba en el mismo sitio y realmente el criadero lo gestionaba yo y no había ningún problema. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegó la edad de 18 años yo tomé la decisión de irme a estudiar fuera, quería estudiar una carrera, y claro, estaba el problema de qué pasaría con el criadero, ¿no? A mí lo que más me agobiaba en un principio es que pues tuviera que dejar de criar los pájaros, porque yo he sido muy aficionado, lo sigo siendo, y para mí era muy duro dejar de lado esta afición, ¿no? Y entonces, pues bueno, fueron meses difíciles. Al final, hablando con familiares y amigos, pues ellos tomaron la decisión, algo que agradeceré siempre, de que se harían cargo del criadero los años que yo estuviera fuera, porque realmente mi carrera en concreto duró 5 años, y aunque es cierto que yo intentaba venir todos los fines que podía y tal, pues la gestión del criadero durante aquellos años hubiera sido imposible sin la ayuda de estas personas, ¿no? Y claro, en aquel momento, recuerdo que tuve que tomar dos decisiones difíciles, pero bueno, creo que fueron acertadas. La primera es que, claro, evidentemente la gente que se iba a hacer cargo del criadero, tanto si era mi familia como algún amigo, pues evidentemente tenían su vida, tenían sus trabajos, tenían su día a día y tampoco podían dedicarse tan a fondo como me dedicaba yo, ¿no? Y entonces lo primero que me pidieron es reducir el número de parejas, intentar reducirlo drásticamente, si podía ser a la mitad, ¿vale? En aquellos años en el criadero había unas 25 o 30 parejas, y bueno, pues el primer dilema gordo fue tomar la decisión de qué parejas me quedaba, qué parejas no, y después de mucho pensar, pues al final se redujo el criadero a unas 12, 14 parejas, que es lo que hubo durante la mayoría de esos años. Luego, otro dilema también difícil que hubo que tomar, en aquellos años en el criadero realmente había gamas, tanto sin factor, como era el canario amarillo mosaico, que seguimos criándolo, como gamas con factor, como era el rojo mosaico, también había algún ejemplar negro, algún Isabela, pero claro, hubo que tomar la decisión ahí y eso la verdad es que me costó muchísimo, de desprenderme de los pájaros con factor rojo. Y fue muy duro porque yo realmente me aficioné a los pájaros con el canario rojo mosaico, que ha sido siempre el que más me ha gustado y el que más me ha llamado la atención. Entonces, para mí fue muy difícil desprenderme de todos ellos. ¿Por qué lo hice? Bueno, pues realmente me di cuenta y creo que acerté, que claro, cuando ocurre mucho en los criaderos que tienen tanto pájaros sin factor como pájaros con factor, pues ocurre mucho sobre todo cuando se van de vacaciones o cuando el criadero se tienen que hacer cargo personas que no son aficionadas o que no llevan el mismo control que tú, pues es muy habitual que a lo mejor con el pigmentante se equivoquen alguna vez y le echen el pigmentante a los canarios sin factor, con lo cual ya los pueden estropear para concurso, o que se equivoquen y no los pigmenten a los canarios rojos, con lo cual ya hay plumas que quedan despigmentadas y tampoco valen para los concursos. O sea, debido a este tipo de fallos que son muy frecuentes en los criaderos, pues entonces tomé la decisión de desprenderme de todos los pájaros con factor rojo. De hecho, prácticamente el criadero entero de rojo mosaico se fue a parar a un criadero de Lugo, así que lo mismo, todavía queda por tierras gallegas algún pájaro de mi línea de rojo mosaico, que me encantaría, ¿no? Y como digo, tomé esas dos decisiones. La primera fue reducir el criadero prácticamente a la mitad, y la segunda fue desprenderme de los pájaros con factor rojo, por tanto el criadero se quedó pues centrado única y exclusivamente en el canario amarillo mosaico. Que es cierto que en cuanto a selección también tiene muchas dificultades, pero en cuanto a manejo es una gama más sencilla, no había que pigmentarla, y no pasaba ningún tipo de problema de sentido, por tanto el manejo era mejor. Y bueno, y con eso empecé, con eso me fui a vivir fuera, y claro, durante todos esos años, pues evidentemente,
pues había muchos problemas en determinados periodos. Por ejemplo, en el periodo de la cría, ya sabéis que es el periodo donde más problemas tienen los criadores, donde más trabajo hay en el criadero, y evidentemente ahí no había el mismo control que tenía uno mismo. Entonces muchas veces una nidada donde tú veías que a lo mejor un pichón no tiraba, que se lo metías a otra, pues ese control ya no lo podías hacer, o problemas que había con parejas que tenían alguna enfermedad, intentar controlarlo tampoco. O sea, eran años un poco más anárquicos, ¿vale? Luego también durante aquellos años, yo de vez en cuando, no lo suelo hacer mucho, pero de vez en cuando trabajaba, por ejemplo, un macho con varias hembras, probaba este macho con otra, luego la siguiente postura le metía con otra, para intentar aprender un poco más de la genética. Durante aquellos años hubo que simplificarlo todo al máximo, por lo tanto, todo parejas fijas, ¿vale? Para que estuviera bien organizado. Luego la alimentación también hubo que simplificarla. En esos años pues hubo que quitar prácticamente todos los suplementos. Se intentó usar una pasta de cría lo más completa posible, más mixtura, más el grid, poco más utilizaban en aquellos años, ¿no? Y la cría era un problema. También era un problema de cara a la época de concursos. Porque la época de concursos, ya sabéis el trabajo que lleva un criador. El trabajo que tiene un criador es preparar los pájaros, lavarlos unos días antes, sobre todo si se trata de variedades claras como los canarios mosaicos, tomar la decisión de qué pájaros elige para determinado equipo, cuál se inscribe individual, todo eso. En fin, que implica un trabajo por parte del criador. Bueno, pues yo ese trabajo evidentemente no lo podía hacer. Muchas veces en esa época intentaba venir todos los fines de semana, pero muchas veces lo que ocurría es que apenas podías llegar el mismo día de la inscripción de pájaros, con lo cual llevabas lo que llevabas y los llevabas como los llevabas, ¿de acuerdo? No podías, los descuidabas mucho en ese sentido. También había problemas sobre todo de cara a la recogida, porque muchas veces a la recogida de los pájaros, que era el fin de semana siguiente, pues no podías venir, tienes algún problema, entonces tenías que cubrirte las espaldas buscando una persona que pudiera recogerlos, algún otro criador, algún amigo. Ocurría mucho también que ese criador a lo mejor iba a su localidad, con lo cual no te llevaba los pájaros a la tuya pasados 3 o 4 días, con lo cual era realmente un follón. Entonces en aquellos años pues concursabas bastante menos de lo que querías e intentabas concursar en los concursos más cercanos que hubiera de tu localidad, ¿vale? Y luego también recuerdo que era problemática la venta y la comercialización de pájaros, porque claro, todos los criadores nos pasa. Crías unos cuantos de canarios al año, o de pájaros que sean, entonces parte te los quedas tú y parte es un excedente que tienes que comercializar de algún modo, o bien los regalas, o bien los vendes, o lo que sea, ¿no? Y entonces yo en los años anteriores a irme a estudiar, pues no tenía ningún problema, porque parte de los pájaros se vendían a criadores que venían a visitar el criadero, venían a la misma localidad, se llevaban los pájaros que le interesaban, otros se enviaban por mensajería, o sea que realmente se podían comercializar los pájaros sin ningún problema, se podía quitar uno ese excedente de producción sin problema. ¿Qué ocurría? Que claro, me tenía que ir a estudiar fuera y entonces todo ese trabajo de venta, que también es un trabajo por parte del criador, pues no podía hacerlo. Hablé con un compañero, era un amigo criador, en aquellos tiempos ya no criaba, pero seguía siendo muy aficionado y tenía un voladero enorme en su casa donde meter los pájaros. Entonces, pues bueno, negocié un poco con él y al final acordamos que él se llevaría los pájaros que se iban a destinar para venta y él se dedicaba a venderlos, ¿vale? Y premiando, digamos, o pagando ese esfuerzo, pues cada uno se llevaba el 50%, ¿vale? Yo me llevaba el 50% porque los pájaros eran míos y él se llevaba un 50% porque todo el trabajo de comercialización, de enviar a mensajería, de no sé qué, de tal, lo tenía que hacer él, ¿no? Y entonces cuadramos eso y así lo hicimos. ¿Qué pasaba? Pues lo que tenía que pasar. Evidentemente él era tenía su vida también, él tenía su familia, él tenía sus amigos, él tenía su trabajo y entonces pues no podía dedicarse a ese trabajo igual que me dedicaba yo los años anteriores. ¿Qué ocurría? Pues que intentaba quitárselos pues lo antes que podía, los vendía a lotes en alguna pajarería, los enviaba donde fuera, de tal modo que realmente sacaba poco dinero por pájaro. Entonces, fijaos la situación, si ya es difícil en un criadero normal intentar cuadrarlo para cubrir los costes, pues imaginaos en aquellos años donde cada pájaro a lo mejor se vendía por la mitad y a su vez la mitad de ese valor se lo tenía que dar a él. Con lo cual en aquellos años pues el criadero evidentemente perdía dinero. Y fueron años difíciles en ese sentido. Pero lo que quiero decir es que aunque hubo muchos momentos difíciles, hubo momentos
que, que hubo que lidiar mucho con la situación. Al final lo asumes, ¿vale? Al final te adaptas a eso, te adaptas a ese ritmo de vida y no pasa nada. Llega un momento en el que, bueno, pues si sigues siendo aficionado y tienes la oportunidad de volver a retomar el criadero, lo retomas. Y si se da la situación de que tienes que dejar los pájaros durante esos años, pues lo mismo, si sigues siendo aficionado, pues encontrarás el momento para volver a meter alguna parejita y empezar de nuevo el criadero, eso no hay problema. Y luego también es que hay que pensar en los momentos buenos, porque sí es cierto que durante todos esos años pues no podía atender el criadero, a los concursos donde participaba prácticamente no podía ir a visitarlos, había muchos problemas en ese sentido, pero también había cosas buenas. Yo conocía a muchos criadores de donde vivía, de la localidad donde estaba residiendo en ese momento. En los viajes que hacía relacionados con los estudios también intentaba conocer criaderos de otros sitios, visitaba los concursos de la zona, seguía manteniendo mis suscripciones a revistas ornitológicas que me llegaban allí, con lo cual realmente seguías en contacto con el mundillo, ¿no? Y luego otra cosa que sí que recomiendo es que es lo que hacía yo, es tener un libro de cría paralelo, para no desconectar totalmente del criadero. En el criadero teníamos un libro de cría que las personas que lo atendían pues es donde apuntaban si la pareja tal ha puesto un huevo, si esta se ha muerto un pichón, si este pichón de esta se lo hemos pasado a otra, si hemos detectado los pájaros de la nidada 3, ¿no? Todo ese trabajo que tiene el criador, ¿no? Pues yo hacía lo mismo con un libro paralelo, de tal manera que cada X días me lo comunicaban, yo lo apuntaba, con lo cual realmente en mi mente estaba realmente organizado el criadero, aunque no pudiera estar allí, pues lo mantenía gestionado, lo tenía más o menos controlado, ¿no? Y para ello, pues no solo hay formato de papel, sino que existen muchas aplicaciones móviles que algún día hablaremos en el canal sobre ellas para poder gestionar el criadero de manera adecuada. También hay sistemas informáticos en el ordenador. O sea que realmente se puede gestionar a la distancia, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta eso. Pero yo recomiendo eso, no desconectar totalmente el criadero, tanto si tienes que irte a estudiar, como el caso de este compañero, como mucha gente que se tiene que ir a trabajar fuera y demás, ¿vale? No desconectar totalmente el criadero sin intentar, aunque sea en la cabeza, llevar un mínimo control de lo que está sucediendo, ¿vale? Y como digo, y se lo cuento especialmente a este compañero, es un momento difícil, pero bueno, luego cuando llega a esa situación te adaptas y sigues con tu vida diaria, y en el momento que puedas, si sigues con la afición, vas a retomar de nuevo el criadero y vas a seguir siendo un buen criador. La clave, como digo, es la constancia, la paciencia y aprender de los demás. Así que espero que este vídeo te haya servido a ti especialmente y nos vemos en próximo vídeo. Un saludo.